Ya. Por favor, me confirman si es que se puede ver la presentación. Muchas gracias. Sí, doctora, se puede buenos ver días. claro y preciso. Ya. Muchas gracias. Bueno, adecuado manejo normativo y técnico de la cadena de custodia en la gestión interna de patología forense. No sé si de pronto me puede decir qué es la prueba en el proceso penal. De pronto el doctor Villegas, que le ve en la pantalla, aprovechando que está ahí. Hola, Angie. Hola, Jonathan. Hola, Angie. Prueba dentro del proceso penal es, bueno, cualquier elemento que se haya tomado dentro de lo que es el proceso de la investigación y que sirve, como el nombre lo dice, pues como parte, ah, ya como parte dentro del juicio, pero es algo, o sea, no sé cómo explicarlo. Eh, o sea, algo físico, algo que o sea, como una evidencia, pero que puede ser sometida a valoración dentro de lo que es el juicio. Exactamente. Va a ser valorada en el juicio. Muchas gracias, doctor. Bueno, dentro de la prueba como tal, y aunque parezca redundante, es una verdad que nosotros buscamos saber que es verdad. Es la verdad de una afirmación como tal. Porque nosotros podemos decir, o para ejemplo, digamos un poco preciso, que se oficie al fiscal. Pero para que no sé quién está hablando, si es que desea participar. Bueno, como tal, como repito, la prueba es la verdad de una afirmación. Yo puedo decir que soy médico a talento humano, pero para saber que esta afirmación que yo digo es verdad, de pronto talento humano necesitará el registro del CENESID. Ahí es cuando nosotros vemos que una afirmación que yo hago es verdad. Y esto es lo mismo que pasa con los indicios. Un indicio que ha sido recabado de forma adecuada, sea a nivel de el lugar del levantamiento del cuerpo o cuando nosotros hacemos el levantamiento del indicio en la autopsia médico-legal, si es que no manejamos todo el procedimiento como tal de la cadena de custodia, pues no vamos a poder decir que ese indicio como tal forma parte de este cuerpo. Entonces, ahí es cuando va a perder la importancia la prueba como tal, porque nosotros, ¿qué hacemos con todos nuestros peritajes? Sea autopsia médico-legal, sea el estudio microscópico, sea el estudio microscópico de los órganos como tal. Si es que no manejamos adecuadamente la cadena de custodia en todas sus etapas, pues esta prueba que va a ser puesta en juicio, si es que no se verifica más que nada que la cadena de custodia no es adecuada, pues va a perder credibilidad. No sé si alguien ha escuchado la teoría del fruto del árbol envenenado. De pronto la doctora Andrea Fernanda Becerra. Buenos días. Muy buenos días, doctora. No sé si de pronto usted ha escuchado el tema de la teoría del fruto del árbol envenenado. No, la verdad, no he escuchado. De pronto tal vez alguien tiene conocimiento de esta teoría. Bueno, vamos a continuar. Aquí tengo una cita bíblica, dice, así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, perdón. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Mateo 7, del 17 al 20. Como tal, refiere aquí que aquella evidencia, vestigio, indicio que nosotros hayamos recabado sin respeto a la Constitución o a la normativa legal son pruebas que se obtienen de manera ilícita. Por ejemplo, los policías que han hecho un allanamiento como tal sin la adecuada orden de un juez, o de pronto cuando se ha tomado una declaración de una persona inculpada mediante coacción. Entonces, estos son elementos que no están tomados de la forma adecuada. Entonces, como tal, esta prueba obtenida de manera ilícita es nula. Voy a poner un ejemplo tal vez
un poco apartado de la realidad, para que se entienda un poco mejor esto. Cuando se hace el levantamiento del cuerpo y, por ejemplo, no ha habido un delegado de fiscalía y no hay policía y solo nos vienen trayendo el cuerpo, nosotros recibimos y aparentemente recibimos con cadena de custodia, pero no había ni autoridad competente ni un delegado como tal para que se haga o se autorice ese levantamiento del cuerpo. Desde ahí, digamos, este indicio ha sido mal levantado. Es por lo tanto que todos los vestigios a posterior que se levanten de este cuerpo van a tener nulidad, porque no se dio levantamiento con una autoridad competente o un delegado. Nosotros podemos hacer el mejor procedimiento de autopsia médico-legal, tomar los indicios para estudio toxicológico, histopatológico, de prendas, biología forense, pero si desde el inicio estaba mal, es decir, este árbol que era nuestro cuerpo estaba mal recabado, pues el resto de las pruebas como tal no tendrán licitud en el proceso penal. Dentro de la prueba procesal como tal, o sea, la prueba en el proceso penal como tal, como dijimos, son todas las pericias que nosotros vamos a realizar cuando son presentadas en la etapa de juicio como tal, sea al tribunal o a un magistrado, esta se va a convertir en prueba. Y como tal, el hecho, digamos, o el objetivo de que nosotros pues presentamos todas estas evidencias que se convierten en prueba al magistrado es para convencerle de un hecho como tal. Si es que nosotros no presentamos igual de forma adecuada con la oralidad del proceso penal, pues también puede quedar inhabilitada la prueba. Entonces, como tal, es demostrar la verdad de una afirmación para convencer al juez. Aquí van a venir todos los elementos materiales probatorios. Como tal, un elemento material probatorio son los indicios y las evidencias que han sido peritados y que tienen pues su respectivo informe pericial. Todos los indicios y evidencias, una vez que se ha hecho el proceso, pues se van a convertir en se van a hacer los peritajes, y cuando se ha presentado el peritaje, el informe, el peritaje como tal, se presenta en juicio, va a ser la prueba. Dentro del COIB, en el artículo 453, como tal, la prueba es usada para el convencimiento de los hechos. Asimismo, puede ser que a través de la prueba nosotros logremos, o el juez, a través de su convencimiento, a través de su sana crítica de todas las pruebas presentadas, pues condenará al agresor, ¿no? Al victimario. Pero así también tenemos la posibilidad de que una persona que es inocente pues salga libre con una adecuada investigación judicial. El proceso penal. ¿Alguien sabe respecto al proceso penal? No sé si la doctora Marjorie Landi tal vez me podría ayudar. No sé si está la doctora Marjorie Landi o tal vez el señor Froilán Cáceres. Bueno, recuerden que esta conferencia está siendo grabada, entonces sí sería importante que hagamos esta participación en conjunto. El señor Froilán no dispone de audio. Tal vez la doctora Gabriela Chacón. En realidad es un poco complicado como hacer, bueno, estas presentaciones, pero bueno, vamos avanzando en todo caso. Entendamos como tal el proceso penal tiene sus fases y las etapas. Dentro de las fases, pues hay una fase preprocesal, es decir, esta fase previa de indagación, donde aún no se establece, digamos, todas las circunstancias para ver si tenemos o podemos avanzar como tal a la etapa procesal. Dentro de las fases que decimos preprocesal y la procesal, esta procesal tiene tres etapas, que es la instrucción, preparatoria, juicio y juicio. Dentro de la fase preprocesal como tal,
el juez, digamos, el fiscal va a obtener todos los elementos de cargo y de descargo en relación a una muerte, por ejemplo. Aquí, para ir haciendo y ejemplificando mejor las cosas, puede ser que a nosotros nos hagan un levantamiento de cuerpo de una mujer que tiene lesiones tipo equimosis en diferentes grados de evolución y ha sido agredida recientemente por su esposo y fallece. Entonces, en este instante como tal, lo que se ordena o lo que hay la sospecha es que el esposo causó lesiones de tal punto que provocó la muerte de esta mujer, ¿no es cierto? Entonces, el fiscal va a empezar con los elementos tanto de cargo y de descargo para nosotros poder, para que él pueda establecer si es que continúa o no continúa con el proceso penal. Puede ser que si tenga lesiones de tal magnitud que han causado el fallecimiento de esta mujer, como de pronto un traumatismo craneoencefálico, que presenta hematomas epidural, subdural, un traumatismo torácico con contusión pulmonar, un traumatismo a nivel abdominal con laceración de vísceras macizas, podría presentarse, pero también hay la posibilidad de que haya la circunstancia en que presentaba una malformación cardíaca. Entonces, de pronto sí, hay las lesiones en diferentes fases de evolución, pero la causa de muerte como tal es de este problema cardíaco. Entonces, aquí vamos viendo que se pueden dar tanto elementos de cargo y de descargo. Ya, dentro de los elementos, el fiscal lo que va a obtener como tal son elementos constitutivos del delito. Y en el COIP nos denuncia esta fase que es la preprocesal en el artículo 580. Y esta como tal puede durar en relación al delito que sea de 1 a 2 años. Entonces, como les decía anteriormente, respecto a los elementos de cargo y de descargo, por ejemplo, si es que nosotros encontrábamos como tal una afectación a nivel de los órganos internos, pues era un elemento de cargo y obviamente iba a continuar la investigación como una manera de muerte violenta. Pero el elemento de descargo, si nosotros hacemos correctamente la autopsia cardíaca, pues vemos esta malformación, sería un elemento de descargo. Si bien hay la presencia de lesiones, pues la causa basal del fallecimiento es esta afectación cardíaca. Entonces ahí vemos tanto el elemento de cargo y de descargo. Continuando con la fase como tal, la fase del proceso penal, tenemos la instrucción. En la instrucción fiscal, una vez que en la etapa preprocesal se ha dado toda investigación, se han recabado todos los vestigios, todos los indicios, y estos han sido manejados con cadena de custodia como tal, el fiscal va a presentar el caso a un juez, y este juez va a tener la decisión de imputar o no a una persona, es decir, al presunto autor. Y esto se describe en los artículos 590 en adelante respecto a la instrucción. Dentro de la etapa preparatoria a juicio como tal, en esta etapa, digamos en la instrucción, se ve las pruebas, se ve las evidencias que tiene como tal, pero aún las evidencias no se convierten en prueba. Todas estas evidencias con la respectiva cadena de custodia van a preparatoria a juicio. Y este juez va a valorar los elementos de prueba y aquí va a ver si es que estos indicios fueron recabados con legitimidad, respetando nuestra normativa, como es la Constitución de la República y las demás normativas inferiores a la Constitución. Entonces, si el juez juzga la responsabilidad y valora los elementos de prueba que han sido recabados dentro de parámetros legales, se va a continuar con la etapa preparatoria a juicio. En juicio, nuestro peritaje como tal es donde se va a hacer recién prueba en relación a cómo se haya dado la preparatoria a juicio y qué pruebas dieron y qué evidencias dieron paso o no. Aquí, obviamente, como todos ustedes conocen, va a mediar la oralidad y se debe poner en práctica la prueba como tal. Entonces, aquí están los artículos 608 y 615 del COIP, para también de pronto su revisión posterior. En todas estas etapas, como ustedes ven, que pueden durar inclusive años, si no se maneja adecuadamente la cadena de custodia, pues obviamente no se va a continuar el proceso penal. Y aquí puede pasar que no se logre
reparar, digamos, los daños a la víctima, sea víctima primaria o secundaria. Y asimismo nosotros nos podemos ver implícitos en algún tipo de delito cuando nosotros no, pues, cuidamos la cadena de custodia o hacemos que se dañen o desaparezcan estos indicios que nosotros, pues, deberíamos cuidar. No sé si de pronto aquí hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? ¿Podemos avanzar? Bueno, digamos así, dentro de los tipos de prueba, la prueba material como tal. Esta prueba que va a ser presentada en la etapa de juicio. Nosotros en etapa de juicio se puede presentar la prueba material, la testimonial y la documental. Como tal, la prueba material nace de todos estos elementos objetivos que pueden ser huellas dactilares, puede ser como tal la presencia de espermatozoides en una muestra de hisopado recabado. O sea, toda esta prueba que ha mantenido la cadena de custodia como tal va a ser la prueba material. También tenemos la prueba testimonial, que son de pronto las personas que observaron el hecho, que tomando el ejemplo anterior, que de pronto vieron que este hombre sí golpeó a su esposo, a su esposa y ella se desmayó. Y también tenemos la testimonial pericial, pues que es nosotros como peritos y en la oralidad debemos defender nuestro procedimiento, sobre todo en procedimientos de autopsia médico-legal o de estudio histopatológico. Como tal, los técnicos disectores pues nos ayudan en el procedimiento de autopsia médico-legal. Y puede ser documental. Esta prueba documental también de pronto en el proceso puede ser introducido cuando nos solicitan a nosotros que hagamos la verificación de las firmas de nuestro informe pericial. Es ahí cuando el fiscal dice solicito que sea introducida como prueba documental. Entonces es la forma como pues los fiscales o las partes van introduciendo los diferentes tipos de prueba. La prueba material como tal, a veces tanto los indicios, vestigios, las evidencias y la prueba son manejados, digamos así, como sinónimos. Pero les acabo de demostrar que como tal no son sinónimos. Y la prueba como tal es esta evidencia que ha mantenido cadena de custodia, que lleva un peritaje como tal y que es presentada en la etapa de juicio. Antes de esto son evidencias que deben mantener como tal su cadena de custodia. Entonces el indicio o el vestigio son tan solo pistas. En realidad nosotros como investigadores no sabemos si de pronto este vestigio va a estar relacionado o no con el hecho delictivo como tal. Entonces, para poner un ejemplo, nosotros a nivel de las manos durante el procedimiento de autopsia podemos recabar elementos pilosos. Estos elementos pilosos pueden ser parte mismo de la víctima como tal o pueden venir del sospechoso en el intento de la víctima de defenderse. Entonces, en realidad, debido a esto, nosotros no tenemos aún la certeza, pero puede darnos una pista. Como tal, el indicio o vestigio es todo instrumento, huella o marca durante la interacción delictiva. Es decir, donde esta etapa que se da o este intercambio de Lockhart se podría decir que se da la interacción entre la víctima, el victimario y el sitio o el lugar de los hechos. La evidencia es todo aquel indicio que ya está ligado al delito. Y el vestigio o el indicio se convierte en evidencia cuando nosotros hacemos ya la cadena de custodia. Y no solo, como digo, el papel, sino todo el procedimiento adecuado de levantamiento, de embalaje, de rotulado, el traslado adecuado, si es que es de pronto una muestra de sangre manteniendo... Ángeles Galarza. De pronto no sé si alguien quería participar. Ya. Como tal, bueno, estábamos de esta evidencia que mantenemos pues todas las etapas de la cadena de custodia. Y la evidencia cuando se presenta ante el juez o ante el tribunal, pues se va a practicar la prueba. La cadena de custodia como tal,
nosotros la debemos mantener desde que levantamos o secuestramos este indicio o evidencia, sea en la escena del delito, sea haciendo la autopsia médico-legal, hasta la etapa de juicio. No podemos nosotros dejar de lado la cadena de custodia mientras no hayamos llegado a la etapa de juicio. Bueno, dentro de los elementos materiales de prueba va a ser cualquier objeto o instrumento y este va a estar relacionado con una conducta punible, como les decía. En caso de una conducta punible, por ejemplo, si ha habido una agresión sexual a una menor de edad, nosotros dentro de nuestro peritaje médico-legal de pronto vamos a ver las lesiones que se evidencian obviamente del examen, del estudio médico-legal. Es importante que de pronto sí la posible víctima nos permite pues tomar las fotografías y estas también fotografías deben entrar bajo cadena de custodia, hacer los hisopados, tanto de los genitales externos, si es que es posible también a nivel de canal vaginal y en relación a las circunstancias y a los hallazgos que nosotros veamos. Entonces, una vez que vemos esta conducta punible, es decir, que una persona agredió a una menor de edad sexualmente, pues debemos correlacionar si de pronto hay la presencia de espermatozoides y si estos espermatozoides posterior a través de la pericia de genética forense demostrar si está relacionada o no está relacionada a la persona que le están denunciando en este caso. Como tal, a través de todas las pericias nosotros debemos tratar de llegar a la certeza de los hechos. La certeza de los hechos a veces se relaciona con la verdad, pero la verdad solo lo van a saber las personas que estuvieron ahí. Entonces es por eso que nosotros vamos a tener cierta certeza, pero no vamos a tener la verdad absoluta. Y como les explicaba en la etapa preparatoria a juicio y en la instrucción fiscal, pues todos estos evidencias e indicios serán valorados. Elementos materiales de prueba. No sé si de pronto está el doctor Villegas aún. Jonathan Villegas, que me estaba acompañando, o de pronto si la doctora Victoria Chocho me podría decir cuáles son los elementos que nosotros vamos a recabar de la autopsia médico-legal. Solo trato de hacer un poquito más dinámico para que me vayan comprendiendo. Entiendo que es muy complicado este tema de las charlas por Zoom, pero es del medio de que a nivel nacional pues podamos seguirnos capacitando. Bueno, creo que no sé si están presentes. La mayoría veo que tienen micrófonos, pero no sé si es que los pueden prender. Bueno, vamos a continuar. Como tal, todo elemento que nosotros recabamos pueden ser huellas, pueden ser cualquier rastros, puede ser, por ejemplo, presencia de tierra, elementos pilosos, las uñas, de pronto también el hecho de fotografiar una mancha o una maculación hemática como tal, y de pronto en ocasiones nos pueden llegar en conjunto con el cuerpo un arma, sea un arma de pronto cortopunzante. Y esto lo explico porque ha habido ocasiones que pues sí llegan las armas y no han sido recabadas por criminalística. Dentro de, bueno, vamos a continuar. Dentro de la cadena de custodia. Como tal, la cadena de custodia, y como les explicaba, no se traduce solo en el papel y en el hecho que nosotros hagamos la firma correspondiente cuando recibimos, sino son todos los procedimientos que nosotros hacemos para mantener la autenticidad de este indicio, de este vestigio que se ha levantado. Si es que de pronto el indicio o vestigio sufre alguna alteración como tal, producto mismo de nuestro procedimiento, pues debe ser descrita como tal en la cadena de custodia. Entonces, en realidad todo lo antes explicado como tal, el hecho de la prueba, es debido a que si nosotros no mantenemos una cadena de custodia adecuada, pues simplemente la prueba no va a poder presentarse en etapa de juicio como tal. Y si es que no presentamos nuestra autopsia, si no presentamos nuestro estudio histopatológico
Y todas las pericias como tal que pueden devenir de esta, por ejemplo, el estudio de biología a través de la presencia de espermatozoides, de líquido seminal, de la presencia de células epiteliales, la presencia de saliva humana, sangre humana, o sea, todas estas pericias que se dan posterior van a quedar invalidadas. ¿Se imaginan ustedes el costo para nosotros, como nosotros como institución, que una pericia como tal no sea validada solo por no llevar adecuadamente la cadena de custodia? He ahí la importancia de siempre irnos capacitando y de siempre ir haciendo bien las cosas en base a todas las normativas que nosotros tenemos. Bueno, dentro de la cadena de custodia como tal, y como les explicaba, no es solo el papel, sino son todos los procedimientos que nosotros hacemos desde el levantamiento hasta cuando se da o se practica la prueba a nivel del juicio con oralidad, manteniendo la integridad de esta evidencia como tal. La cadena de custodia es un conjunto de procedimientos documentados. Es decir, aparte, digamos, de nosotros, obviamente, tratar de mantener la individualidad, la identidad de esta cadena, la autenticidad, como tal, también debemos ir documentando todos los procedimientos, todos los traslados. Eso es muy importante. En ocasiones puede pasar que viene a hacer la pericia otro profesional y nosotros no nos acordamos, mantenemos todo el procedimiento como tal, entregamos la evidencia, pero nos olvidamos de hacer firmar la cadena de custodia. Entonces ahí estamos incurriendo ya y estamos fracturando la cadena de custodia. Tanto la persona que va a entregar la evidencia como la persona que va a recibir deben recordar que si bien son todos estos procedimientos, pero esto debe estar debidamente documentado a nivel del formulario único. La cadena de custodia, su fin último es preservar los indicios y la evidencia. Y estos indicios de evidencia se van a preservar desde su recopilación, sea en el lugar de los hechos, sea a nivel de la autopsia médico-legal, hasta la valoración de la prueba. Sin cadena de custodia nosotros no vamos a poder establecer o, digamos así, no vamos a poder convencer al juez de que el procedimiento como tal haya sido bien realizado. Porque si si no mantenemos cadena de custodia, nosotros no podemos dar certeza que una sangre haya sido sacado de X y en persona, o que los espermatozoides sean de la persona a la que se le atribuye el presunto delito, por ejemplo. Entonces, si al no poder establecer responsabilidad, pues simplemente la persona que sí es agresora, que sí es, digamos así, entre paréntesis, delincuente, no va a ser responsable y va a salir libre. Dentro de la cadena de custodia hay esta ley de la mismicidad. Como tal, la cadena de custodia lo que va a hacer es autenticar que este indicio o evidencia como tal que nosotros hayamos recabado se mantiene auténtica. Es decir, es la misma que se recabó de donde fue el lugar donde falleció la persona, donde le mataron, hasta cuando se practica en etapa de juicio. Si es que producto de nuestro procedimiento como tal ha sufrido modificaciones, pues nosotros debemos describir eso en la cadena de custodia. Como tal, también puede constituir un procedimiento de control. Refiere la normativa a nivel de cadena de custodia del 2007 de la Policía Nacional que debería haber mecanismos de control a nivel de criminalística para ir revisando cómo se está manejando la cadena de custodia. Entonces, estos mecanismos de control en realidad creo que a nivel institucional, tanto de policía como de servicio, no se han dado aún, pero pueden empezar a darse. Y ahí es donde no debe estar esta hoja como tal, que es, digamos, la respuesta de todo este procedimiento de cadena de custodia, que no debe estar con tachones, que no debe estar con corrector, que no debe estar con ninguna falta. Y si hay una falta como tal, saber cómo manejar esta alteración que se ha hecho en la cadena de custodia. Y así, sabiendo que está indemne, digamos, la cadena de custodia, nosotros vamos a poder dar certeza de que no se contaminó, no se ha alterado y tampoco se ha destruido.
Dentro de los objetivos de la cadena de custodia, pues, es garantizar la preservación. Que estos elementos tangibles o intangibles, por ejemplo, un elemento intangible es cuando se recaba un video. Como tal, lo que nosotros vemos tal vez va a estar en un CD, en un celular, entonces todos estos elementos deben mantenerse íntegros. Y como tal, va a orientar y apoyar a la administración de la justicia. Y soy un poco repetitiva en esto. Cuando nosotros ponemos nuestra pericia a nivel de juicio y hacemos la práctica de la prueba como tal, sustentando nuestro informe pericial ante el juez, ahí es cuando nosotros estamos ayudando a la administración de justicia. Si nosotros podemos haber hecho todo el procedimiento bien y no manejamos bien cadena de custodia, pues nuestro procedimiento como tal va a ser nulidad. Y también dentro de la cadena de custodia está normalizar y estandarizar los procesos. Dentro de los manuales, protocolos y normativas que tenemos, el 318, el 076, a nivel de la Consejo de la Judicatura, el 106A me parece, bueno, todo esto está en la bibliografía de la que se recaba de esta información, nos dice cómo debemos manejar cada uno de los indicios, cómo debemos manejar si tomamos sangre. Debemos mantenerla bajo refrigeración si necesitamos estudio toxicológico a nivel de órganos, que estos deben ser inmediatamente congelados si es que no se va a dar la pericia inmediatamente. Entonces, nosotros a nivel institucional y a nivel de país tenemos la normativa de cómo debemos manejar cada uno de los indicios que nosotros recabamos. Entonces, esto también se ve plasmado en la cadena de custodia cuando se hace el correcto manejo. Y obviamente nosotros debemos usar los formatos establecidos y también si es necesario mandar documentos relacionados. Por ejemplo, si nosotros vamos a mandar un estudio toxicológico de una intoxicación presuntamente por risperidol, el toxicólogo no va a saber de todos los tóxicos que debe estudiar cuál es el específico. Entonces, si es posible, nosotros debemos mandar documentos relacionados o asesorar al fiscal para que la solicitud vaya en forma adecuada, que eso también es parte de nuestros objetivos de misión institucional. Dentro de la cadena de custodia van a ser también este conjunto de actos que es la recogida, traslado y la conservación de estos indicios o vestigios. Y hay que asegurar la fuente de la prueba. Voy a ser, como dije, un poco repetitiva porque si es que no funciona de forma adecuada la cadena de custodia, la prueba no va a poder ser dada a nivel judicial. En nuestro país no muchos abogados manejan el tema de cadena de custodia. No muchos abogados nos piden o el fiscal nos pide una copia de la cadena de custodia. Pero va a llegar el día en que esto se, digamos así, los abogados conozcan de esto en diferentes sitios. Habrán provincias o ciudades donde sí manejan muy bien el tema de los abogados de cadena de custodia, pero en otras no. Entonces, cuando estos procedimientos, esta información llegue a pues los abogados, de pronto van a haber muchos procesos periciales que van a ser nulitados. Entonces, como tal, hay que asegurar la autenticidad, la inalterabilidad e indemnidad de la prueba. Dentro de la importancia de la cadena de custodia, pues obviamente cuando se practica la prueba va a aprobar la comisión de este delito como tal, de esta relación entre el presunto agresor, la víctima y el lugar de los hechos. Como tal, esto va a garantizar una asociación entre esto que nos dice Lockhart, este intercambio de Lockhart, entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. Va también a corroborar el testimonio. Por ejemplo, si a nivel de clínica de medicina legal hay una niña que refieres que me hizo esto, me besó por el cuello, me tocó. Entonces, si nosotros tomamos esta evidencia pues a nivel del cuello y se determina que hay la presencia de saliva y
si hay células epiteliales como tal, se asocia además con genética forense, pues nosotros estamos dando veracidad al testimonio de la víctima también. Y es un modo como opera el agresor, como sí. Y así también nosotros, al correcto manejo de todos de estas evidencias como tal, podemos relacionar casos entre sí. Por ejemplo, si nosotros hacemos el correcto recuperación de un elemento balístico y obviamente mantenemos la identidad de todo el contorno de la bala, no hacemos más rayones de pronto al coger con pinzas metálicas o cuando nosotros les ponemos dentro de un frasco, agitarle, nosotros debemos tratar de mantener la indemnidad, porque de pronto con esa misma arma con la que fue disparada esa bala se asocia otro fallecimiento y eso se da a nivel de cotejamiento balístico, a nivel de criminalística. Entonces se puede ver cómo se relaciona casos entre sí. Y como les explicaba anteriormente, también puede eximir a un inocente, es decir, mantener la calidad de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si nosotros demostramos a través de todos los procedimientos periciales como tal que una persona es inocente, pues saldrá libre. Dentro de los caracteres de la cadena de custodia está la integridad, la regularidad y el efecto de ruptura. Si se da como tal un efecto de ruptura, pues como tal no es viable el presentar esta evidencia como tal y tampoco va a ser auténtica. Por lo tanto, por más buen procedimiento que nosotros hagamos a nivel pericial, insisto nuevamente, si la cadena de custodia no la hemos manejado de forma adecuada, pues nuestro peritaje y todo el gasto estatal y todos los recursos y el tiempo que hemos invertido no van a servir de nada. Dentro de la cadena de custodia, el artículo 456 nos habla del ámbito y objetivo de estos elementos materiales de prueba, que pueden ser todos los elementos, tanto físicos como digitales, deben ser mantenidos bajo cadena de custodia. Es decir, todas las fotografías que nosotros sacamos de nuestro procedimiento como tal, así también deben ser mantenidas en cadena de custodia. Por eso es que nosotros a nivel nacional manejamos un formulario único de casos. Nunca se van a repetir en todo el año la misma numeración. Va a ser un caso único como tal. Y en relación a ese caso único, nosotros debemos ir colocando el número de cadena de custodia, tanto de elementos físicos como de digitales, que en este caso serían las fotografías o inclusive podrían ser videos. La finalidad, autenticidad, nos va a dar la identidad de este elemento como tal. Y debe saberse todas las personas que han intervenido en este procedimiento. En el caso del procedimiento de autopsia médico-legal, donde hay sitios que se cuenta con el vehículo isotérmico, pues va a incluir desde el conductor, el técnico disector que hace la recepción del cuerpo. Una vez que existe la disposición fiscal como tal, el procedimiento de autopsia médico-legal que se realiza por el perito como tal. Posterior, nosotros como peritos debemos hacer la entrega del cuerpo nuevamente al disector y como manda normativa, el disector debe entregar el cuerpo al familiar. Y obviamente el familiar es el último que va a intervenir en este cuerpo como tal y debe constar en cadena de custodia. El momento es el lugar donde se obtiene. Obviamente si el cuerpo es levantado sea de la escena primaria y secundaria o de otra escena, pues desde ahí parte la cadena de custodia. Asimismo, cuando nosotros tomamos uñas de órganos, a partir de que nosotros tomamos, inicia nuestra cadena de custodia para el estudio histopatológico. Nosotros no podemos hacer una sola cadena de todos los indicios que recabamos. Parte de nuestro peritaje como tal debe ser que las cadenas deben ir diferenciadas para cada uno de los peritos que vamos a mandar, sea de balística, sea de biología, sea de toxicología, histopatología u otros que pueden presentarse. Los responsables como tal somos todos los que formamos parte del sistema de investigación de medicina legal y ciencias forenses. También están incluidos los agentes de tránsito,
pero todo, como tal, todo servidor público que en su conocimiento, sea público o privado, que en su conocimiento como tal deba cuidar de estos elementos, está obligado a pues mantener e inclusive iniciar cadena de custodia. Es por eso que en la actualidad, cuando se hace el levantamiento de los cuerpos a nivel hospitalario, quien inicia cadena de custodia es el médico tratante que estaba a cargo. Inicia cadena de custodia, él entrega al personal de sea de criminalística, de INASER, sea de pronto del CIAT, y ellos entregan al técnico, al conductor como tal. Entonces nosotros desde el inicio, como nos refiere la norma, sea un servidor público o privado en capacidad de su conocimiento, pues debe garantizar igual la cadena de custodia. Dentro de la cadena de custodia, pues su correcto manejo, su correcto adecuado va a prevenir alteraciones y adulteraciones. Si nosotros vemos en ocasiones si hay alguna falla en la cadena de custodia, pues nosotros debemos colocar ahí que nosotros recibimos y poner una nota que encontramos esto. O sea, todo debe ser documentado, inclusive cómo recibimos debería ser escrito ahí en una nota. También evita sustracciones o sustituciones. Muchas veces pasa que los familiares vienen y a nosotros nos dicen, tenía dinero, en la ropa tenía dinero, tenía un celular, tenía un reloj, tenía cadenas. Entonces, si ustedes verifican al inicio de la recepción del cuerpo que en la cadena de custodia está solo las prendas y no hay nada de ropa, no hay nada de celulares, no hay nada, ahí está justificado que ustedes no recibieron eso. Entonces, a la familia, pues, a quien tiene que ir a averiguar sería la persona que hizo el levantamiento, que podría ser policía, sea criminalística, DINASER o personal del CIET. También va a prevenir la destrucción y la descomposición. Hay indicios como tal y como está en nuestro formato que van a ser perecibles. Entonces, nosotros, pues, debemos ir señalando en todas, digamos, los ítems que forman el formulario de cadena de custodia de que es perecible, que es de origen biológico y en todo caso que si es que no se hace la pericia pronto hay la posibilidad de la destrucción y la descomposición. Entonces, con el hecho de marcar estas casillas, pues nosotros ya estamos solventando como tal que nosotros estamos manejando apropiadamente la cadena de custodia. Dentro de los responsables, personal de policía, el fiscal, personal especializado, personal del traslado, centros de acopio y peritos. Y como les explicaba anteriormente, cualquier personal, sea tanto servidor público o servidor privado como tal, que en capacidad de sus conocimientos está en posibilidad de levantar como tal la cadena de custodia. Dentro de las etapas de cadena de custodia. Como tal, las etapas empiezan desde la recolección, como les vuelvo y les repito. De esta recolección, por ejemplo, si tenemos nosotros que ha llegado el procedimiento de autopsia médico-legal, prendas que vienen con maculaciones, que están húmedas, nosotros vamos a recolectar, pero vamos a dejar secar. Y esta en la normativa nos dice que hay que dejar a secar a sombra. Una vez que esté seco a sombra, nosotros vamos a proceder con el embalaje y el embalaje como tal debe ser realizado en fundas o en bolsas de papel. Si nosotros hacemos un embalaje en fundas de plástico de un elemento biológico como es la sangre en una prenda como tal, pues lo que vamos a generar es que de pronto se formen hongos, se dé la descomposición. Nosotros no estamos respetando el tema de las etapas de cadena de custodia y podemos vernos implicados en una destrucción de este indicio. Entonces, saber cómo recolectar, saber cómo embalar, en tema de transporte, que debemos mantener la cadena de frío en caso de muestras como tal que necesiten, por ejemplo, sangre, contenido gástrico, morbitrio, que necesita como tal esta cadena de frío, pues verificar que la gente que traslada mantenga la cadena de frío. El almacenamiento.
Asimismo, tener el almacenamiento adecuado para cada uno de los indicios, evidencias que nosotros recabemos como tal. Cada uno de los centros forenses tiene sus cuartos fríos, refrigeración. Por ejemplo, las prendas, si es que mantienen prendas, pues verificar que no estén en sitios de humedad donde se pueda destruir. Entonces, si de pronto no hay la disposición fiscal para la entrega, el traslado y el peritaje, pues nos va a tocar aún almacenar. Nosotros solo con nuestro criterio no podemos hacer la destrucción de las evidencias como tal, sino debe mediar una disposición fiscal. Así como el almacenamiento, las muestras deben estar disponibles cuando la autoridad lo requiera y realizar el traslado correspondiente. Una vez que nosotros hemos hecho el transporte o el traslado, pues al laboratorio correspondiente, todas estas evidencias serán estudiadas, analizadas, y de este estudio y análisis devendrá un informe pericial. Y durante todas estas etapas de recolección, de embalaje, de transporte, de almacenamiento o de entrega ya para el proceso de análisis pericial, se debe firmar cada uno de los responsables que intervenimos en esta evidencia como tal. Principios de la cadena de custodia. Cari, no sé si de pronto podríamos continuar el día de mañana. Ahorita estoy ya más afónica. No sé si Cari me escuchas. Sí, Doc, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, no habría ningún problema el poder continuar el día de mañana con la continuación de lo que nos faltaría para ver de la charla magistral sobre el uso de la cadena de custodia. Igualmente sería mañana a las 10 de la mañana. Sí, ya. No sé si de pronto ahorita queda alguna duda, alguna inquietud que podamos ir solventando al momento. Obviamente esto es materia de todos los que somos servidores a nivel institucional, pues, y debemos manejar adecuadamente. De seguro esto es materia que cada uno de ustedes conoce, y yo más que nada solo estoy haciendo un recordatorio, se podría decir, de la importancia de la cadena de custodia. Entiendo que ustedes tienen ya este conocimiento específico, y pues bueno, si tienen alguna pregunta lo pueden hacer por el chat, también lo pueden hacer a través de Karina. Y pues para mí en realidad pido disculpas un poco por el tema de la voz, me estoy quedando sin voz, así a veces pasa las circunstancias, pero hemos podido avanzar casi la mitad de la presentación. Entonces no sé si hay alguna duda o consulta para el momento, sobre todo para los señores disectores, que a veces, digamos así, no se da el manejo apropiado en tema de recepción a nivel de los cuerpos de las unidades operativas. Y si no hay preguntas, pues agradezco por su atención, su gentileza, a las personas que de cierta manera interaccionaron conmigo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Doc. Igual no hay ninguna pregunta en el chat, y recordarles a cada uno de los participantes que en el caso de que no tengan audio al momento que se les haga alguna pregunta o interacción a través de las diferentes charlas magistrales, lo pueden realizar dando respuesta a través del chat, ya que eso también se tomará en consideración, ya que estas charlas magistrales, este tipo de capacitaciones, se hace con el objeto de que ustedes también profundicen en estos temas específicos que son solicitados por cada uno de los coordinadores de las diferentes áreas, así como también si tienen dudas o algo, alguna circunstancia referente a la temática que estamos desarrollando, lo pueden hacer por chat. Entonces, por favor, para que tengan en cuenta esto, ya que se tomará en consideración para la charla del día de mañana. Como les explico, al no tener audio, también lo pueden realizar la respuesta a través de los comentarios del chat, ya que eso no existe ningún impedimento para ninguno. Sin más, recordarles que el día de mañana estará habilitada nuevamente la charla magistral a partir de las 10 de la mañana. Y la evaluación igual se habilitará el día de mañana, estará durante todo el día hasta las 11:59 de la noche. En unos minutos ya se les habilitará la plataforma para que puedan revisar el material didáctico, así como también el video de la grabación del día de hoy de la charla. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias con todos los asistentes. Que tengan un excelente día. Gracias, buen día.
Gracias.